El control de armas ha cambiado mucho en el Perú en los últimos 10 años. Si bien antes los protocolos casi no existían o eran muy precarios, en los últimos 10 años ha aumentado los procedimientos, se han formalizado los procedimientos, los protocolos se han hecho un poco más claros, la legislación ha cambiado desde el desaduanaje hasta la venta final del arma. Pero más burocracia no ha significado necesariamente más o mejor control. Por ejemplo, en la prueba de tiro que uno hace, con la prueba psicológica y de tiro luego que uno hace para poder probar su destreza y habilidad con el arma y poder acceder finalmente a un arma de fuego, uno tiene que acertar, me parece que solamente el 75% de los disparos para poder acceder al arma. Así como la prueba psicológica es una prueba simple, un test muy sencillo, cualquier persona podría falsear, y en el peor de los casos, como sucede también mucho, se puede comprar. Entonces, repito, más burocracia no ha generado mejores controles. Lo mismo ha sucedido con la dispensa de armas y el aduanaje de armas, es decir, las armas siguen entrando al país, ahora pagan un poquito más de impuestos y en algunos casos tienen algún control en la aduana más de lo que tenían antes. Pero este aumento de los controles no ha generado mejor calidad de las armas que entran al Perú. De hecho, la calidad del armamento, a pesar de que hay más armas, la calidad no ha aumentado necesariamente. Hay muchas armas de mala calidad que empiezan a entrar al Perú. En resumen, repito, ¿no? Más burocracia no significa más control, ni mejor control. Es que la burocracia y los controles oficiales sí deberían tener controles bastante más estrictos, es decir, los protocolos de medición de la calidad del arma, marcaje de la munición, el control de la cantidad de armas que entra a distribución en tienda, los criterios para las pruebas de disparo, las pruebas psicológicas, sí deberían funcionar. Pero además de eso, lo que ha servido como una suerte de barrera de accesibilidad al arma es en realidad el problema de la asequibilidad. Es decir, hay una diferencia entre lo que es accesible y lo que es asequible. Lo que es accesible es aquello que cualquier persona podría, en igualdad de condiciones, comprar. Pero lo asequible es que más allá de esa igualdad de condiciones, el dinero no le alcanza para comprar. Nuestras armas siguen siendo inasequibles para una gran cantidad de la población. Eso ha generado informalmente una gran barrera de control y acceso. De hecho, un arma promedio pues cuesta entre 500 y $1000, una pistola, un revólver. Y ese es un monto considerablemente alto respecto a los sectores, la gran parte de la población peruana. Es interesante la pregunta, yo la reformularía, porque creo que no es tanto un problema de imaginarios, sino es un problema del límite mismo del objeto. Uno es la escasez relativa del objeto. En el Perú hay alrededor de 25 millones de teléfonos móviles y hay unos cientos de miles de armas solamente. Entonces hay una diferencia de cantidad que la hace diferente en términos de acceso y circulación. Segundo, el costo. Un celular, un teléfono móvil cuesta un precio bastante menor que un arma de fuego. Tercero, la accesibilidad al arma. Más allá de que cualquier persona que haya los exámenes y pueda pagarla, pueda comprar un arma, las armas no tienen una función tan cotidiana como un teléfono móvil. Entonces no es solamente, o no es, como el asunto central, un tema de imaginarios, es un tema de escasez, de accesibilidad, de asequibilidad y de reducción del objeto. A eso también se le puede sumar la ilegalidad del objeto. Es un objeto ilegal, cuya posesión ilegal implica una pena y está tipificada en el Código Penal. La posesión de un celular robado no necesariamente implica un proceso penal, nada más así. Entonces eso restringe las posibilidades de circulación, hace menores las posibilidades de reventa. Claro, el dato estadístico nos dice que no hay un incremento
de hecho hasta hay un descenso en un año, luego aumenta un poco, una fluctuación muy pequeña, ¿no? Le digo, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 1.9 homicidios por cada 100.000 habitantes con arma de fuego. Entonces no hay un aumento real, sin embargo hay una gran sensación, ¿no?, de que nos estamos acribillando. En parte se debe al desconocimiento de los datos oficiales, no conocemos, entonces estamos juzgando sobre la información que nosotros creemos, nos parece o creemos que es la verdad. La praxis nos muestra otros datos, la estadística nos muestra datos que no parecen ser tan alarmantes en ese tema. Pero, y quizás lo más importante, es que hay mucha difusión mediática de estos casos. Entonces, algunos casos difundidos de homicidios con armas de fuego generan tanta conmoción en la opinión pública y tanta insistencia mediática sobre su importancia o aparente regularidad, que da la sensación de que estamos viviendo en una sociedad en la que el disparo de un arma y el homicidio de un arma de fuego es muy regular. Es un tema importante, es un tema que debe trabajarse y debe evitarse, pero no es tan regular como en otros países de la región. Las armas irregulares con las que se cometen delitos tienen varias fuentes. Una son las armas que son robadas a los civiles. Entonces hay un contingente de las armas de los civiles que compran sus armas para defensa y que terminan siendo robadas, por ejemplo, en robos a domicilio o en robos menores. Son las que entran al mercado ilegal y terminan cometiendo delitos. Otro contingente importante y muy importante es aquellas armas que las fuerzas de la seguridad privada, por ejemplo los vigilantes particulares, revenden en los mercados ilegales. Es decir, estas armas no les pertenecen muchas veces a ellos, sino a las empresas que se las entregan para el resguardo. A veces sale más eficiente económicamente vender tu arma, que no es tuya, que el pago que te dan. Entonces, hay una segunda fuente ahí. Hay una tercera fuente, que son las armas de requisa, que la policía requisa la delincuencia, y que no necesariamente registra con los armeros oficiales y por lo tanto no entran al inventario de las armas requisadas. Y son armas que circulan, que ruletean, están recirculando constantemente entre la delincuencia para cometer delitos. Entonces, los civiles, con las armas robadas de los civiles, las armas revendidas o robadas a la seguridad privada, las armas de recirculación requisadas por la policía, algún contingente menor de armas importadas irregularmente, que ya nacen del contrabando, y otro contingente, que son armas legales. Entonces hay delitos que se cometen con armas compradas legalmente en la tienda. ¿Por qué? Porque como no tenemos seguimiento balístico, es difícil determinar de dónde viene la bala disparada por el arma. Entonces, insisto, más allá de que nuestra situación no sea tan terrible como la de América Central, con datos como estos, con controles como los que tenemos, con el aumento de las armas vendidas, todo hace parecer, en términos de perspectiva, que podría en los años siguientes haber un incremento si no se controla. En este caso particular, a diferencia de otros temas y otros objetos como un móvil, teléfono móvil, como la ropa robada, por ejemplo, el mercado ilegal parece depender unidireccionalmente del mercado legal. Es decir, no hay prueba, al menos hasta hoy, de importación ilegal sistemática de armas de fuego, ni de grandes contingentes de armas que llegan ilegalmente por las fronteras peruanas. Parece ser que el mercado ilegal se nutre unidireccionalmente de aquello que entra legalmente, que luego es perdido, que luego es robado, que es revendido, pero se nutre de lo legal. Bajo esta lógica, parece ser que el control de los procedimientos legales podría reducir radicalmente el mercado ilegal, porque depende de él. Por lo tanto, protocolos regulares, un buen control aduanero, mecanismos de buena tributación e impuestos sobre las armas, control de quién las tiene, un seguimiento balístico adecuado, podrían realmente regular
esa dispensa que entra al mercado ilegal, porque depende del legal. A diferencia de otros productos, por ejemplo, teléfonos móviles que entran en grandes contingentes de contrabando por la frontera. Controlar el mercado ilegal no necesariamente controla el contrabando, en las armas es diferente. Repito, esa dependencia unidireccional parece mostrarnos que hay una tarea: controlar el mercado ilegal podría evitar el desencadenamiento de un mercado ilegal desordenado, demasiado radical o abierto, o que aumente los homicidios o heridos o armas de fuego en nuestro país.